mi mente yo me imaginaba, así está el pueblo de Dios ahorita distribuido en toda la ciudad de Tijuana y estamos todos orando. Qué bonita experiencia. Yo le uno a que cada vez que le suene su alarma, no solo se ponga en oración, sino recuerde, estamos en un solo equipo, todos al mismo tiempo, como si estuviéramos presentes. Y es una experiencia bonita. No nada más piensen que hay que orar, sino piensen que estamos todos orando como una familia y por un mismo propósito. Es que siga adelante con este reto que Dios ha lanzado para nuestra iglesia en Playas, reto 3:16, a las 3:16 de la tarde. Ponga su alarma y durante todos los días del mes de julio estaremos, al sonar de la alarma, estaremos orando por nuestra iglesia, nuestra familia y por nuestra ciudad. Y usted puede dedicar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 20, 1 hora o 2 horas, y si quiere hacerlo velada de oración, adelante, ¿verdad? Y es muy importante, como decía Gil, si está trabajando, no le vaya a decir a su patrón, es que tengo que dejar de trabajar. No, usted póngase a trabajar y usted puede orar mientras trabaja, y nada más si maneja, ore, pero no cierre los ojos, ¿verdad? No vaya a ser que por ahí le suceda algo. Y son 3:16 de la tarde, no de la madrugada, aunque ahorita aquí andaba Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos me decía que él está cruzando la línea a las 3:16 de cada mañana y que también lo está poniendo, y en la madrugada mientras hace cola también lo está haciendo. Si usted es valiente a las 3:16 de la mañana, pero en la iglesia estamos orando 3:16 de la tarde para que no tenga pretexto de que anda adormecido, ¿verdad? Pero bueno, dicho eso, y yo no sé cómo se sientan mis hermanos, pero la verdad a mí me llena de gozo, de una emoción inyectada acá adentro al ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y lo que sé que seguirá haciendo. He tenido mucha actividad en las redes sociales. Muchos de ustedes están mandándome mensajes y correos hablando acerca del reto 3:16, y ya ahorita, a pesar de que apenas es miércoles, estoy escuchando, recibiendo, leyendo testimonios de muchos de ustedes que me están escribiendo, dándole gracias a Dios, y ya están viendo algo que está sucediendo en sus vidas. Qué increíble, ¿no? Apenas estamos en el 4.º día de este reto y ya estamos viendo ese mover de Dios tangiblemente. Pero bueno, vamos entrando a nuestro tema de hoy. Vamos en el tema 17, ¿verdad? Se acerca, ¿se acuerdan? Le dije el miércoles pasado, vamos en la recta final, ya estamos muy cerca. Van a ser como unos 20 temas, es que yo creo que nos quedan como otros 3 más y estaremos concluyendo. Estamos pidiéndole a Dios dirección para el nuevo tema. La verdad todavía no lo tenemos. Si usted está interesado, necesitado en que hubiera un tema en particular, hágamelo saber y lo ponemos en oración. Lo peor que puede suceder es que le diga que no y ya, ¿verdad? Pero no pierde nada, pero aproveche, ¿verdad? A que todavía no lo tenemos bien definido. El día de hoy, en nuestro tema 17, vamos estudiando la realidad de confrontando nuestra necesidad de sentirnos competentes. Confrontando nuestra necesidad de sentirnos competentes. Usualmente cuando conocemos a alguien, nos presentan a alguien, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? No, pues Gilberto. Mira, yo soy Enrique, mucho gusto. Lo que sigue usualmente, la pregunta que sigue es, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿De qué vives? Aunque la palabra, esa expresión no es tan común. Más bien decimos, ¿en qué trabajas? ¿O a qué te dedicas a lo mejor? Es normalmente la pregunta más común que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque como seres humanos en el trabajo, en la acción, en el estar ocupados haciendo algo productivo, está directamente relacionado con una necesidad que hay en nosotros de sentirnos hábiles, aptos, competentes, ¿sí? Hay algo aquí que queremos de alguna manera, no sé, hay como un sentir profundo o una profunda necesidad de sentir que somos capaces de hacer algo que impacte. La verdad es que he observado en exposiciones de temas, y cuando a la gente se le dice, imagina que el día de hoy estuvieras en tu funeral, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Y usualmente eso provoca mucha reflexión, porque dices, no, yo quiero
ser recordado por algo que hice, que logré, que aporté, que produce un beneficio. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de sentirnos que somos útiles. En pocas palabras, en lenguaje coloquial, necesitamos todos sentirnos que servimos para algo. Y no hay nada más devastador en el ser humano cuando se siente o le han hecho sentir que no sirve para nada. Es más, ¿has escuchado algunos papás que así tratan a sus hijos? Ay, hijito, no sirves para nada. Imagínense esas criaturas que van creciendo con tanto daño, mucho daño, al grado que a lo mejor 2 que 3 aquí así les pasó y ahorita están así como todavía sintiéndose que no sirven para nada, ¿no? Así es que de alguna manera lo que tú y yo como siempre necesitamos es escuchar la verdad de Dios, no la del mundo, no la de la sociedad. Tristemente ni siquiera la verdad de nuestros padres o progenitores por encima de lo que Dios dice. Y Él nos dice que somos útiles, que somos de gran valor para Él. Lo hemos platicado, ¿se acuerda? Pero no nada más es cómo nos aprecia y nos valora, porque ese fue, ¿se acuerda? El de pertenencia que vimos el miércoles pasado. Me estoy refiriendo no solo a que sabemos que nos ama, sabemos que le pertenecemos, sabemos que no importa lo que sea, Él sigue amándonos, que fue lo que vimos el miércoles pasado, pero a lo mejor algo nos falta. Mientras no estemos sintiendo que servimos para algo, va a haber una necesidad acá muy profunda. A lo mejor no la has detectado, pero usualmente eso es una esposa que en el hogar no es reconocida por sus hijos o por su esposo en su labor, en su entrega, en su dedicación. Hay una necesidad profunda en esa mujer de sentirse que es competente, que es hábil, que sabe hacer algo que produce beneficio a los demás. Un esposo que a lo mejor se quema las pestañas y anda de sol a sol trabajando, llevando el dinero, y a lo mejor no es lo suficiente. He escuchado tristemente algunas esposas que yo he visto, no sé, me ha tocado ver que tienen esposos que parecen burros de carga, y lo digo en el buen sentido de la palabra, trabajadores incansables, pero el salario no es suficiente y la esposa, ay, este burro que nomás. Imagínense lo que provoca. Ya no nomás son los niños, somos de adultos, pero Dios nos dice que somos útiles y de gran valor para Él, ¿sí? Valemos inclusive tanto para Él que desea vivir con nosotros para siempre. ¿Habrá alguien con quien tú puedas decir quiero vivir? Así cuando estabas enamorados y decías, ay, quisiera vivir contigo todos los días de mi vida, ¿verdad? Y después ya no tanto. Me doy a entender, pero Dios quiere vivir con nosotros todos los días de la vida. Y no solo eso, Él desea transformar tu naturaleza pecaminosa, a irla transformando para que se parezca más a la naturaleza de Jesucristo. Y esto es una realidad de la Biblia que nos muestra que Dios tiene inclusive un plan, tiene un propósito muy específico para cada uno de nosotros. Qué bonito es que aun y cuando hay un plan universal para todo ser humano de parte de Dios, hay un plan para cada uno. Y imagínate nada más. El día de ayer andábamos en la ciudad de Los Ángeles, un mundo de gente, y hasta le platicaba yo a mi esposa, le digo, veo tanta gente y me engento. Y yo decía, imagínate Dios, aquí solo estamos viendo un puñado de gente. Decía, mira, hay de gentes de todas nacionalidades, de todos sabores, de todos tamaños, de todos colores, de todos temperamentos, edades, culturas, razas, y son los que estamos viendo. Pero yo le decía, imagínate cómo verá Dios a la humanidad, porque aún a las gentes que yo puedo ver y que digo, ay, qué feo señor o qué feo señora, y Dios le ama. Pero no solo le ama, sino, ¿sabes qué es más increíble? Tiene un propósito muy particular para esa persona, muy diferente al mío. Y nada más, no te vayas tan lejos. Aquí los que hallamos, o sea, cifras de evangelista, aquí los cientos de gentes que habemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros Dios nos dio un propósito. Dios te hizo a ti con un propósito muy diferente al tuyo, y muy distinto al tuyo, y muy distinto al tuyo. Cada uno de los que estamos aquí
Fuimos creados con el propósito de darle gloria a Él, pero hay un propósito específico. Un propósito que solo tú fuiste diseñado en este planeta para realizar y nadie más. Cuando estuvimos viendo doctrina básica, eso hablamos. Sería muy injusto de parte de Dios que te diera un propósito, una tarea para realizar en particular, que por ejemplo solo Yonimir puede realizar, y después te dijera, pues Yoni, ráscate con tus propias uñas, a ver cómo le haces. Esta es la tarea que tienes que hacer, a ver cómo le haces. No nos deja, no nos suelta, está tan interesado en que realicemos la tarea, que seamos competentes, que nos provee todo lo necesario para desarrollar un sentido de competencia que va creciendo cada vez más y más y más. ¿Sí? Tiene ese plan, ese propósito para tu vida, desea ayudarte para cumplirlo, dándote habilidades, pero sobre todo dándote a su Espíritu Santo para que te ayude. Esto es, cuando logramos entender esto, yo no sé, sobre todo esto se da a lo mejor mucho en los varones, cuando éramos niños, y debo confesar que cuando niños, espero que si ahorita estás grande no tengas estos sueños, ¿verdad? Pero así como yo recuerdo haber visto de chamaco Misión Imposible, ¿no? Yo no sé, usted ha visto que está más joven, usted a lo mejor vio la película, pero yo veía la serie, o sea, y decía, tu misión, si deseas aceptarla, ¿sí? ¿Se acuerda? Y lo dice, este mensaje se destruirá en 60 segundos. Tan, 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 tan. Y salías acá, ¿no? Te sentías, ay, ¿me doy a entender? Bueno, tu misión, si deseas aceptarla. Así es como debemos visualizarnos. Solo tú puedes hacer aquello para lo cual Dios te puso en este planeta. Nadie más. Nadie más. Esto debe quedarnos bien claro. Bien claro. Ahorita vamos a ver algunos puntos del por qué. Dice Jeremías 29:11, un pasaje hermosísimo, hermosísimo que todos deberíamos conocer. Vamos a entrar dentro de poco un proceso de otro, pues que ya no sé si llamarle retos, le pregunto a Dios, pero bueno, en donde tenemos que entrar a la memorización de la palabra de Dios. Es una cualidad que mi hermana Lupita Juárez tiene y la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Y dice Jeremías 29:11, porque yo sé, y está hablando Dios. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice de vosotros, sí, pero de ti. No es en paquete, es a todos, pero está hablando de ti. Dice Jehová, y no dice pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que estás esperando. Hay un diseño característico en la vida de cada uno de nosotros irrepetible. En Efesios 2:10 podemos encontrar una realidad en el Nuevo Testamento, una afirmación en este punto. Vamos leyendo Efesios 2:10, que también es un pasaje muy conocido, se lo puede ir memorizando, ¿sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, observe, somos hechura suya. O sea, en pocas palabras, en español, porque esto es griego avanzado, ¿verdad? En español, Dios te creó. Sí, ¿verdad? Ya entendimos en el español, sí. Dios te creó, sí. Ya lo traduje. Para buenas obras. O sea, hay un propósito, el para qué. No nomás, pues Dios te creó y se le antojó crearte y a ver cómo le haces y ahí anda volando como palomilla o como pajarito. No. Dios te creó, aquí nos está diciendo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, yo no sé tú, pero vendría la pregunta, ¿buenas obras? ¿Y cuáles serán las buenas obras? O sea, dar limosna, a portarme bien, no decir groserías, a ayudarle y darle un pan al indigente. Y mire lo que dice, las cuales, está hablando de las buenas obras, las cuales preparó de antemano. Esas buenas obras ya estaban en la mente de Dios antes de crearte. O sea, dice,
Fíjese bien lo que está diciendo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales las buenas obras Dios las preparó de antemano. O sea, antes de crearte a ti para buenas obras, Dios ya tenía las buenas obras ideadas. ¿Te das una idea? Ha dicho, ¿sabes qué? Imagínate un arquitecto, un constructor, y va a construir una casa y entonces tiene todos los planos, ¿sí? Antes de lo que venga, tiene los planos y luego reúne el material y reúne a los recursos y sobre todo reúne las herramientas necesarias para completar ese proyecto. Dios tiene un propósito para la humanidad y para eso nos ha creado a ti, somos hechura suya y preparó de antemano, antes de crearnos, buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ellas. Preparó el camino. Digo, esto es lo que quiero que haga Gilberto. Aquí está, ahora sí voy a crear a Gilberto. Y de repente, ay, me falló. No, no es cierto. No es cierto, Gil. Se ve chispote. No, no es cierto. Es que así nos llevamos Gil y yo, ¿verdad? Dice, sí, qué chistoso, pastor. Herramientas necesarias de acuerdo a la tarea. Dios sabía que se necesitaba. Algunos son como martillos, ¿te has fijado? Otros como desarmadores, otros como serruchos, digo, otros como cuchillito de palo. ¿Te has fijado? Cada uno de nosotros, ese es el propósito, como si fueran herramientas para lograr el propósito de Dios. Y el problema está en que cuando tú no comprendes o no reconoces o no sabes este propósito de Dios, entonces Dios no va a detener su propósito si tú te rehusas a dejarte ser usado por Él. Y entonces Dios va a ir supliendo tu labor, tus buenas obras con otra persona, aun y cuando esa persona tiene asignadas sus propias buenas obras. Te voy a poner un ejemplo, y esto lo he usado muchas veces. En mi casa, su casa, muy dicho mexicano, ¿no? Mi casa, ¿qué es su casa? Mi casa es su casa, ¿cómo dicen? ¿Mandé? Pero no vayas, no voy a estar. No es cierto, ese es Gil. Hay cuchillos que yo he usado como desarmadores. ¿Tú no? No. ¿Y sabe cómo están esos cuchillos? Están mellados. Los cuchillos mellados. Sí sabe que mellado significa eso, ¿no? O sea, cuchillos doblados porque fueron utilizados para un fin para el cual no fueron creados. El cuchillo no fue hecho para desarmar. ¿Te das cuenta? Entonces imagínate que una persona que no fue hecha para hacer lo que tú sí fuiste hecho para hacer, y como no lo estás haciendo, lo está haciendo, está todo chueco y churido. Y lo peor es que su función de cuchillo no se vuelve tan efectiva si solo se dedicara a hacer cuchillo como fue diseñado. Y todo esto surge del problema de nuestra necesidad de sentirnos que servimos para algo. Y el diablo nos ha venido engañando, así como esos papás injustos, y nos dice a nuestra mente: no sirves para nada. No sirves, a ver, ¿qué estás haciendo en mi iglesia? ¿Para qué te quieren ahí? A ver. Y eso es precisamente lo que sucede. Entonces Dios tiene ese plan, tú y yo somos las herramientas específicas para una tarea en particular y para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, y nos creó así. Y entonces no actuamos como debemos, ¿verdad? Somos sus instrumentos. Y nos creó entonces, al cuchillo se forjó, se fabricó con filo para cortar, pero no con dureza y chatez, ¿no? Que sería chato, para desarmar. ¿Me doy a entender? Y así tú y yo fuimos creados con todo lo necesario para hacer aquello para lo cual Dios nos puso. Porque preparó tus obras antes de crearte a ti. Y dijo: a ver, necesito hacer esto, quiero que
quiero que Él lo haga. Bueno, lo voy a crear, hechura mía, dice Dios, para que haga eso. Sí, no sé si estoy siendo claro. Toda tu vida Dios ha venido desarrollando en ti ese sentido de competitividad necesaria para que conforme vayas cediendo al mover del Espíritu Santo, poniéndote en sus manos, entonces sus propósitos se van a ir cumpliendo. A ti y a mí entonces nos corresponde descubrir para qué fuimos específicamente creados, o sea, puestos aquí, desarrollar nuestros dones, talentos, habilidades al mayor grado de perfección posible y después emplear todas esas habilidades para la gloria de Dios. Es en el momento en el que tú te das cuenta. Mira, mi hermano, yo estoy ahorita compartiendo el tema y no es tanto que nada más disfrute compartir el tema. Cuando estoy consciente que Dios me habilitó para enseñar y que en la enseñanza es para la gloria de Dios, yo disfruto. Y no hay nada más impactante que encontrarnos con un cristiano sirviendo en el área en la que Dios lo puso, sabiéndolo, porque hay una pasión que no puedes apagar fácilmente, o dirían no podrías apagar. En muchas ocasiones no estamos activos en la iglesia porque ni siquiera sabemos que fuimos creados con un propósito o para qué fuimos creados o qué habilidades tenemos. No sirvo para nada, eso me decía mi papá. Entonces aquí vengo y me siento, pastor, siga predicando y yo sigo viniendo. ¿Me doy a entender? Y esa necesidad de sentirnos competentes queda ahí, pero sedienta por completo. Fuimos creados para estar aquí en este mundo y nos dio dones y talentos específicos para que los usemos en el cumplimiento de su plan y de su propósito. Nos hizo para su gloria, nos creó para tener comunión con Él. Y tan sabe que al nacer tú y yo, mira nada más para que veas cómo es Dios. Dios dice, aquí viene Cristian, y está naciendo el día de hoy y su espíritu, como acaba de nacer, su espíritu está muerto, no está conectado. Y Dios dice, Cristian no va a poder hacer nada si no se conecta su espíritu con el mío. Entonces, ¿qué hace Dios? Le ofrece a Cristian, nos ofrece a todos la oportunidad de creer y recibir a Cristo en nuestro corazón. Y entonces nacemos de nuevo, nuestro espíritu se reaviva, vive, se conecta con el Espíritu de Dios y entonces tenemos esa habilidad. Porque Dios podría decir, pues a ver cómo le haces, hijito, pues haz un esfuerzo para ver si logras percibir las cosas que son del Espíritu, porque te van a hacer locura. Sí me doy a entender, esto es muy importante. Dios no nos deja en el aire. No creamos al mundo ni a la gente que nos ha venido atacando, ¿verdad? Yo no creo que exista un mayor propósito que el tener una relación personal con Dios y usar los dones que Él nos ha dado para servirle por el resto de nuestra vida. Y si te falta pasión, entusiasmo en tu vida espiritual, yo te diría, lo más seguro es que no estás sirviendo en nada. Empieza a servir y tú verás cómo se reactiva. El fuego del Espíritu es el don de Dios, como le decía Pablo a Timoteo. Para eso el Espíritu Santo nos ayuda. Ahora, estaba viendo esta palabra competencia, porque la verdad es que la palabra competencia puede producir ambigüedad, puede confusión. Competencia, primero vi que decía que viene del latín competere, que significa aspirar, ir al encuentro de, o una habilidad. Pero creo que hemos malinterpretado la palabra competencia. Podemos irnos más allá. La competencia es un sentir que somos capaces de hacer algo que importe o que haga la diferencia en nuestro entorno. O competencia es saber cómo se hacen y luego hacer las cosas de tal manera que rinda servicio o beneficio a los demás. También encontré que decía que competencia es desarrollar los dones, habilidades y talentos que Dios nos ha dado mediante el estudio, la práctica y la experiencia. ¿Sí? Es la adquisición de una destreza, de una habilidad. Y todos tenemos en nosotros la necesidad de sentir que somos buenos en algo y para algo. Ahí estamos en la búsqueda de sentirnos, yo puedo, soy capaz.
Por eso es muy importante, nunca le digas a nadie que no puede hacer algo. Es devastador en las emociones. Hay personas que se les resbala todo fácilmente, pero podemos hacer mucho daño cuando le dices, es que ¿sabes qué? O sea, tú nunca puedes hacer nada. Cuidado, sobre todo como papás, debemos impulsar a nuestros hijos al éxito, ¿verdad? Mejor, en lugar de decirle no puedes o no sabes, mejor hay que decirle, a ver, vamos viendo qué puedes hacer, hasta dónde podemos llegar. Déjalo que descubra sus habilidades. Le platicaba yo que mi hija Gracia, que está estudiando ministerio fuera de la ciudad, ella para poderse sostener en sus estudios tiene que estar trabajando adentro de la universidad y le toca estar en atención de niños que están terminando kinder y entrando a la primaria y me platicaba ella, dentro de todo lo que comentábamos, es de que dentro de las reglas muy estrictas que les establecen como maestros o niños, directores o coordinadores, es que deben cuidar de no hacer las cosas por el niño en vez de dejar que el niño haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si el niño necesita abrocharse los zapatos, le dicen, no le abroches tú los zapatos. Y yo decía, ¿cuántas veces a un niño que está entrando a primaria te dice, ay, es que no puedo, y le ayudas? Y decían, es importante que le digas cómo hacerlo sin que tú se lo hagas. No metas las manos, déjalo que lo haga. Y el ejemplo de los zapatos es uno de tantos, y entonces van forjando en la criatura ese sentido de habilidad. Yo puedo abrocharme los zapatos, porque si no es siempre depender de alguien para abrocharse los zapatos. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Y ahora, competencia y competir no es lo mismo. Competencia no quiere decir que voy a una competencia, ¿verdad? Competencia y competir no es lo mismo. En realidad tiene dos significados distintos la palabra competencia. Uno tiene que ver con competir, o sea, disputa, contienda, oposición o rivalidad. Pero el otro significado de la palabra competencia es pericia, aptitud. Y no debemos confundirlos, no se trata de andar compitiendo. Qué feo es cuando hacemos las cosas para ganarle a los demás, porque entonces nunca vas a disfrutar aquello para lo cual Dios te puso. Inclusive eso se hace más evidente en las grandes metrópolis, es todo competir en el trabajo. Y yo digo, ¿cuándo disfrutan el fruto de su trabajo, de sus esfuerzos? Están compite toda la vida peleando, ¿verdad? De alguna forma nunca paran. Leí un comentario que me gustó, dice, quien es competente no necesita competir. Quien es competente no necesita competir. Esto es muy importante, ¿verdad? Que cuidemos de no andar en esa situación, porque va a producir entonces mayor vacío en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Descubrir nuestros dones. Otra vez estaba leyendo un comentario que me llamó la atención. Dice, no es suficiente acumular conocimientos, o sea, no es suficiente saber. Y destrezas tampoco, o sea, saber hacer. Es necesario tomar iniciativas, o sea, querer hacer. Ser resolutivos y eficaces, o sea, poder hacer, sabiendo nuestro lugar y nuestro papel, y dice saber ser. O sea que en pocas palabras, saber hacer, querer hacer, poder hacer y saber ser. Y yo creo que esto es muy importante cuando tenemos este sentido de competencia. Y la Biblia nos enseña que todos como cristianos hemos recibido cuando menos un don. Ahora, la experiencia que he recibido en el ministerio es que no conozco una persona que tenga un solo don. No conozco un cristiano que diga, solo tienes uno. La verdad que he visto de 4, promedio a lo mejor 5 dones que Dios te ha dado. Te ha dado precisamente. Y Él va a estar siempre impulsándote para que los uses, para que los desarrolles esos dones. Pero Dios, algo que es el otro punto, no le ha dado la habilidad a nadie en particular para hacerlo todo.
sea, no hay alguien que esté diseñado para hacer todo lo que se requiera por todas partes. No existe eso, ¿sí? Pero sí nos ha dado al menos un don, son varios dones a cada uno de... Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? La primera es descubrir cuáles son esos dones. Y para poder descubrir los dones, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la mentira de que no, es que a mí se me hace que Dios no me dio. Dios te ha prometido, la Biblia dice que Él da los dones conforme Él quiere y nos ha dado al menos un don a cada uno de nosotros. Así es que todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos al menos un don. Nuestra tarea, tu tarea, si decides aceptarla, es descubrir cuál es ese don. Creo que inclusive en octubre tenemos diseñado el programa de este año de Red Enlace Ministerial. Es un seminario de una tarde y una mañana, una tarde del viernes, una mañana del sábado, en donde el objetivo es ayudarte precisamente a descubrir tus dones. Es un programa tan extenso, tan bueno, tan práctico. Ahorita estoy en negociaciones, mañana tengo varias reuniones, están queriendo que llevemos el programa de Red Enlace a Tabasco y a Hermosillo. Así es de que lo tenemos nosotros en casa, entonces estén atentos para cuando lo impartamos, ¿verdad? Es muy importante. Y ser competente radica no solo en descubrir para qué somos buenos, sino también para saber para lo que no somos buenos. No hay nada más absurdo que veas una persona queriendo hacer algo para lo cual Dios no lo diseñó. ¿Lo has visto? Es más, hasta en el sentido, yo he conocido cristianos, siervos de Dios, que yo decía, mira, Dios le dio estos dones y se nota y los ha hecho a un lado y anda batallando, forzando estos otros que no le dio Dios. Qué triste, o sea, es un cuchillo mellado, chueco, ¿sí me doy a entender? Entonces necesitamos darnos cuenta, hay cosas para las cuales Dios nos hizo buenos, pero hay otras para las cuales no nos hizo buenos. No le entres a aquello para lo cual Dios no te capacitó. Para lo cual entonces necesitamos conocer nuestros dones. A mí no me da vergüenza admitir que no sirvo para muchas cosas. Yo a lo largo de mi carrera profesional, por ejemplo, primero al estar estudiando, yo me di cuenta que yo no sirvo para la química. Tú sí, ¿verdad? Es bueno para la química, ¿eh, Johnny? Yo me acuerdo que las fórmulas de balanceo en la preparatoria yo me las tenía que memorizar. Si en el examen la fórmula de balanceo no era de las que me había memorizado, reprobado. Porque yo nunca serví para la química, no me gustó la biología. Y no tengo vergüenza admitirlo. En el ministerio no sirvo para dar clases a los niños. Y no me avergüenza admitirlo. Sí, o sea, no fui creado para saber y poder hacerlo todo. Pero es mi responsabilidad descubrir para qué sí fui creado, para qué sí fui habilitado por Dios para hacer. Y cuando conectas ese diseño de Dios, humanamente hablando, nada te podrá detener. Nada. Por eso es importante que no le falles, que no te equivoques, ¿verdad? Que no te equivoques, porque como dijimos, cada uno de nosotros hemos sido diseñados especialmente y en forma única para su plan divino. Me acuerdo ese canto de los muchachitos de Sube, ¿no? Sabías que eres especial. ¿Cómo va? Sí, lo saben ustedes, ¿verdad? Sabías que tienes un lugar allá en el cielo. Y luego que dice, no hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades. Y luego dice, como tú, no hay. Un simple canto que dice tanto. ¿Te has dado cuenta que como tú no hay? Mire, lo decimos mucho de broma, tanto de bueno como malo. Y decimos, no, cuando Dios hizo al fulanito, rompió el molde. Qué bueno que la hice. En otros dices, cuando Dios me hizo, rompió el molde, ¿verdad? Como quieras, sí, cierto. No hay nadie que se parezca a ti por más que sea tu gemelo. Yo me sorprendo, o sea, te has llegado dos gemelos y yo los veo y digo, son idénticos, pero viene la mamá, ay, fulanito, los gemelos que están aquí con nosotros en la alabanza.
Yo los veo y le digo, ¿sabes qué? O sea, tú eres el que toca la batería o el que toca la guitarra. Porque no los, para mí están igualitos. Pero su mamá no batalla. Pero sí me doy a entender, hay algo que aunque parece que son idénticos, no son idénticos. Eso es fundamental que no perdamos de vista. Y para enseñarnos, Dios entonces nos ha dado dones y talentos que son importantes para la realización y el cumplimiento de nuestro propósito. Nos ha habilitado para ello. Nos capacitó. No hay dones buenos y dones malos, es lo que aprendemos en Red Enlace. No hay dones malos y buenos, no hay mejores y peores, ¿verdad? No hay mayores y menores, no hay dones. O sea, el don que Dios te da a ti es buenísimo porque Él te lo dio a ti, es a tu medida. Entonces debemos tú y yo buscar, al descubrir nuestros dones, convertirnos en expertos en los que Dios nos capacitó y habilitó. Y te digo, no te des por vencido, eres competente. Dios te ha dado todo lo necesario para desarrollar tu competencia, para ser hábil y diestro en lo que tienes que hacer. Y esto nos lleva también entonces a una realidad en la iglesia. Debemos buscar animar a los demás, ¿sí?, a usar sus dones y sentirse competentes. Dice ahí en Gálatas que debemos nosotros acercarnos con la persona que nos instruye. Ese pasaje no está en los apuntes. Pero dice, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruyó. O sea, ve, no sé, a lo mejor ahorita estaba aquí y los muchachos están tocando en el grupo. ¿Te bendijo? A mí me bendijo. El grupo que tuvimos ahorita es el mismo grupo que estaba el lunes en varones. Y Dios sabe que ha puesto en mi corazón un anhelo de ver un grupo de alabanza con cuerdas, con metales, o sea, bueno, con violines y con trompetas y con teclados. Y me sorprende cómo voy viendo que Dios va armando esos equipos. Y es precisamente en ese sentido en donde tú y yo podemos ir. ¿Y por qué no le dices gracias? Mi hermano me bendijo. Cuthberto, yo me quedé sorprendido cuando supe que Cuthberto tocaba el piano. Conozco a Cuthberto no sé de cuántos años, pero yo nunca. Y de repente cuando lo veo tocando el piano dije, Cuthberto toca piano. Ay, sí. ¿Sí me doy a entender? O sea, pero no me refiero nada más a eso, sino, o sea, ¿no podrías y decirle a la gente lo que hace el ejercicio de su competencia de bendición en tu vida? Promuévelo. A lo mejor si crees que está cantando y no canta bien, o sea, no mientas. Bueno, pastor, no cante, por favor. Mejor deje que los niños canten la de tú eres especial. Sí, usted no, pastor. Me bendice otras cosas, ¿verdad? Sí, o sea, tengamos mucho cuidado, pero debemos ayudar, debemos animar. Y es más, a veces pudiera parecer, sobre todo no sé si a mí me ha pasado, yo he estado en eventos en donde yo recuerdo haber sido invitado el año 2000, estuve en Guatemala y era un gran evento de comunicadores evangélicos y ahí en ese evento estaba compartiendo personas como Alberto Motesi, como Marco Barriento, estaba un cantante, el chaparrito, ¿cómo se llama? Un chaparrito de los cantantes cristianos. Bueno, y cuando yo los vi, yo dije, ¿yo qué voy a hacer allá enfrente? Y me di cuenta que yo me estaba comparando. Claro, yo nunca lo voy a hacer como ellos, pero tonto sería que trate de hacerlo como ellos. Pero somos muy dados a eso. ¿Y cuántas ocasiones nos retraemos, nos acomplejamos, nos cohibimos? Pero cada uno de nosotros fuimos diseñados en lo particular y tú y yo debemos animar a los demás. Mira, te puedes imaginar con Jesucristo. Sus apóstoles están viendo a Jesucristo hacer todo lo que Jesucristo hace. O sea, y lo hacía a la perfección. Y luego viene Cristo y les dice que ellos deben hacer también. ¿Te imaginas cómo se habrán sentido? Espérame, Jesús. ¿Yo hacer lo mismo que tú? Mire lo que dice Juan 14:12.
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así como, espérame. No, Jesús, después de que tú hablaste, yo ya no quiero hablar. Si quieres, mejor yo hablo primero y luego habla tú, ¿verdad? Actúa tú y luego actúo yo. Pero una cosa sí te digo y lo he aprendido, mi hermano, no te compares. No te compares. No quieras ser como alguien más. No fuiste diseñado. Mire, a mí me gusta ser pastor y yo tengo, no sé, pastores que para mí son modelos, son ideales. Leo, estoy en contacto con ellos, pero sería absurdo que yo quisiera ser como ellos. Imagínense entonces yo empezar a predicar y predicar copiando los estilos de alguien a quien yo no admiro. Dirías, oye, el pastor está muy raro, como que ese no es el pastor. Exactamente, porque yo no fui hecho para hacerlo como ellos, yo fui hecho para hacerlo como Dios a mí me habilitó. Y lo mismo es en todo. Cuando no estamos bien ciertos de esto, empezamos a tener esa envidia y produce amargura, produce celos. Esas envidias de decir que es que ¿por qué tiene y yo no? Inclusive, por ejemplo, ninguno de los apóstoles estaba diseñado o dotado, habilitado para ser el Salvador. ¿Verdad que no? Sabemos que no, ¿verdad? Era una tarea muy específica solo para Jesucristo. Ellos no tenían que ser Salvador. Imagínate que digan, no, yo también quiero morir junto contigo en la cruz. Y se hubieran puesto ahí los 12 junto con Jesús, ¿verdad que no? No se hubiera logrado nada. Para eso Dios había enviado específicamente a Jesucristo. Ellos tenían una misión y un propósito, cada uno de ellos diferente a la de Cristo. Podían parecerse, podían intercalarse, podrían unirse para lograr algo, pero cada uno de ellos tenía un propósito, una misión específica. ¿Se acuerda en Juan 21 cuando ya Jesucristo está con ellos, está a punto ya de despedirse? Y está hablando con sus discípulos y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ya sabes que sí te hablo, ¿no? Pero cuando está por terminar, Jesucristo le dice a Juan que vaya con él. Y Pedro como que se molesta. Cuando Pedro le vio, dice Juan 21:21. Le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué de Juan? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿a ti qué? Lo que Dios quiere hacer con tu vida, con la vida de los demás. Preocúpate. Y dice, tú sígueme. O sea, deja de estar viendo para qué capacité a todos los demás. Tú, ¿para qué te capacitó, te habilitó, te puso Dios aquí? Porque Dios tiene un plan para cada quien y a nosotros no nos toca juzgar para nada. Pero sí debemos ayudarles a los demás a cumplir el propósito para el cual Dios les diseñó. Y entonces nuestra tarea se vuelve todavía doble. Es tratar de descubrir así como, ay, Gil, ¿qué dones tendrá Gil? No, es muy fácil encontrarlo, ¿verdad? No estoy bromeando también otra vez. Pero la verdad es que qué bonito que podamos y decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta que Dios, ¿cómo te ha dado este don, esta habilidad? Y sigue adelante, ha bendecido mi vida. O sea, es tan valioso que podamos transmitir con sinceridad este sentir a los demás. Y una realidad para ir aterrizando, no podemos vivir en nuestras propias fuerzas. El propósito de Dios nunca lo podremos lograr en nuestro propio esfuerzo o nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, pero necesitamos al Espíritu Santo. Es más, son dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en todo momento. Y Él es el que va a ir dándonos o haciéndonos competentes. Este pasaje me gusta en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y mire lo que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Fíjese que no dice no que seamos competentes, porque diríamos, sí somos competentes. Lo que Pablo está diciendo, no somos competentes nosotros solitos por nuestra propia cuenta.
Qué triste es cuando hemos recibido un don, lo descubrimos y lo empezamos a usar sin estar conectados con Dios. Y en muchas ocasiones yo he visto personas que están usando sus dones y hay bendición, pero ellos no están conectados con el Espíritu Santo. Qué triste es ver eso. Qué triste. Pero dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Y luego mire qué bonito, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? De Dios, el cual, miren lo que dice, asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Sí saben lo que significa ministro? Siervo. Sí, porque es un ministro, es un siervo, para que le bajes un poquitito, 2, 3 grados a tu malteada, ¿verdad? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Nos hizo competentes. Hay una competencia, hay una habilidad en nosotros puesta por Dios. ¿Y qué nos toca? Confiar en Dios para los resultados. Deja los resultados a Dios. Dedícate a ser competente en lo que estás haciendo. No estés pensando en si hubo fruto, no que no lo deba haber, pero no midas tu competencia. Yo he platicado con ustedes que hace también ya bastantes años yo predicaba y yo les soy sincero, yo tenía temor de cuando terminara el sermón invitar a que la gente que estuviera pasara a recibir a Cristo. Porque yo decía, ¿y si hago el llamamiento y nadie levanta la mano? ¡Qué vergüenza! Hasta que un día me dijo y sentí que Dios me decía, tú haces el llamado sin importar qué. Y solo una vez tuve que aventarme y una vez que hice el llamado y efectivamente recuerdo que esa primera vez nadie pasó. Yo dije, bueno, como estoy siendo obediente, a la primera que haga, toda la iglesia va a pasar al frente. No pasó nadie. Pero el resultado, si pasaban o no, nos puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, si yo creo que tengo el don de canto y todos se salen, bueno, entonces es muy diferente, ¿verdad? Pero no estemos midiendo nuestra efectividad buscando nuestros propios resultados, porque los resultados los tiene Dios. Y las consecuencias o los resultados de tu obediencia, de tu acción, del uso de tus dones, dependen de Él, porque Él es el que tiene el diseño, tú no, yo tampoco. Entonces no estemos concentrados, ¿sí? Porque sabes que nunca vamos a poder lograr todo a la perfección, por más competentes que seamos. Tú dale, confía en Dios, busca. Y si no logras la perfección, tú sigue. Si no logras el resultado que creías, tú sigue. El objeto es descubrir nuestros dones, ¿sí? Y echarlos a andar. Yo he compartido con ustedes de alguna manera cómo va uno perfilando. Antes no teníamos tantas herramientas como para descubrir los dones espirituales. Pero ¿cómo descubrí que yo no tengo el don de enseñar a los niños? Me comprometí un año dando clases a los niños. Fue el año más ministerial, más difícil de toda mi existencia. No sé si me doy a entender. Entonces no hay argumento. Si no sabes cuáles son tus dones, empieza a hacer algo. De menos para que digas, para esto no sirvo. Pero no hay argumento para que te quedes sentado. Somos una iglesia aquí en Playas que está creciendo, que está viendo necesidades y necesidades y necesidades de tanto trabajo voluntario. Y si lográramos entender esta realidad, otra cosa sería. Y es ese punto. Ahora, Dios junta la habilidad con una anhelo, pasión o gusto.
Yo no sé, y logras darte cuenta. Es innegable ver, por ejemplo, a nuestra hermana Lupita Neison. Es bien curioso porque me está marcando y me dice: pastor, hijito, me dice, no me has mandado a ningún hospital. Y casi me regaña Lupita. No está aquí Lupita Neison, ¿verdad? Pero siempre está esperando que le asigne visitas de hospital. Y la mujer viaja en camión. Nada la detiene. La semana pasada tuvimos que visitar a una mujer que iba a ser intervenida y allá va la pobre, allá, en la clínica más nueva, pero más lejos de todo Tijuana. Y cuando llega le dicen: no, mande, Lupita Neison. Mira, es más grande que yo, con eso te digo que ya está. No sé, no me acuerdo, pero debe tener más de 70 años, ¿no? Anda por los 80. La mujer anda en camiones. Llegó al hospital, a la clínica, no sé cómo le hizo, y hasta que logra llegar con los familiares: ay, es que la van a operar hasta mañana, venga mañana. Y al día siguiente, ¿qué cree que hizo? Llegó otra vez. Y todo para que le dijeran: ya la dieron de alta, ya se fue. ¿Cree usted que la ve así? No, pastor, ya no me mande. No, mándame otro, mijito, mándame otro. Y parece que trae toda batería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha descubierto sus dones y los ha puesto en práctica, los ha ejercitado, y cada vez se hace más competente. La competencia no termina. Nunca podrás decir: soy suficientemente o totalmente competente para aquello para lo cual Dios me llamó. Nunca. Podemos ir creciendo, debemos ir creciendo en competencia, siendo cada vez más competentes. Una realidad que he aprendido: Dios no anda a la carrera. Tú y yo sí, pero a Dios no le corre prisa. Mira, déjame decirte algo: el desarrollo de tu competencia no es café instantáneo. Sí, a mí no me gusta el café instantáneo. Digo, sí lo tomo, ¿verdad? Pero no lo disfruto igual. Así pues nomás agarras agua y le echas y ya está el café. Así no se desarrolla la competencia. Dios no anda cortando camino. Dios no está usando microondas contigo para decir: no, es que este muchacho no está haciendo nada, ¿y cómo le hago? Y que ya me ganó el tiempo, déjame meterle un proceso de microondas. No, ¿verdad? Él no corta camino, no trata de, bueno, ¿sabes qué? Como te tardaste, Gil, pues déjame brincarme el paso 3 y el 4 y te aviento hasta el 10. O sea, Dios no. Así: no, mijito, pase usted por el 1 y luego el 2 y luego el 3. No le corre prisa. A ti y a mí sí. Ya queremos ser competentes. Queremos ser competentes, pero no anda a la carrera. Además, nada sucede de la noche a la mañana. No podemos ser expertos en un instante. No podemos. Y el proceso de la competencia nos ayuda a ser pacientes, a ser disciplinados, a ser ordenados. Porque déjame decirte algo: la competencia sin la sabiduría es peligrosísima. La competencia sin la sabiduría es peligrosa, muy peligrosa. Como de alguna manera, imagínate que sepas hacer las cosas, pero no sabes cómo se deben hacer, ni en qué momento se deben hacer, ni en dónde se deben hacer, porque eso es la sabiduría. ¿Y cuántas veces tenemos una competencia y la usamos en el momento equivocado? ¿Se acuerda el rey David? El rey David fue ungido como rey muchísimo tiempo antes de ocupar el trono. Había una competencia, un propósito, una habilidad de Dios. Si David no hubiera sido sabio, aunque la regó muchas veces, para saber esperar su momento, imagínese la regada de sopa que hubiera hecho si hubiera dicho: Saúl, quítate porque ahora yo soy el rey. David conocía bien. ¿Se acuerda ese incidente en 1 de Samuel cuando está a punto de enfrentarse con Goliat? Juan 17, 1 de Samuel 17, versículo 37. Mire cómo está. En este momento, para que se dé una idea, es cuando está frente a Saúl y Saúl le está queriendo dar su armadura, la armadura de Saúl, que se la ponga a David para pelear contra Goliat. ¿Sí?
O sea, está queriendo, ¿sabes qué? David, usa las habilidades y las herramientas que a mí me ha dado Dios para que tú hagas lo que a ti te ha dado Dios. Y observe que también está ubicado David, porque el versículo 38 dice que vistió Saúl a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. No había una competencia, una habilidad de David para pelear con armadura. A lo mejor después de los años sí, pero en este momento no. Ahora David pudo haber dicho, no, entonces ya no sirvo para nada porque me puse la armadura y no puedo ni caminar. Pero mire cómo empezó David hablando con Saúl, el versículo 37. Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Está diciendo David, yo he salido adelante con la ayuda de Dios sin necesidad de las herramientas tuyas, ni las tuyas, ni las tuyas, ni las tuyas, sino solo con las mías, las que me ha dado a mí. Y esto es muy importante. No quieras usar los talentos y los dones de los demás para cumplir tu propósito, ¿sí? Porque también así como de alguna manera la habilidad sin sabiduría no sirve, también el equipo, el instrumental sin competencia no sirve de nada. Si no eres competente para caminar con armadura, entonces, como dice el profeta, si no pudiste con los de a pie, ¿cómo podrás con los que corren? No sé, las habilidades son como instrumentos. ¿Has visto personas que agarran una cámara? Es más, yo he visto personas que con la misma cámara toman una foto y la diferencia está en el chango, está en el mono, ¿verdad? Está en el fotógrafo, no en la cámara nada más. Yo he visto personas con cámaras, con un teléfono portátil, tomando mejores cámaras que yo con una cámara, digo, no la tengo, pero semiprofesional. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver, no es nada más, es que ya tengo cámara, soy buen fotógrafo. No, si Dios no me dio las habilidades para ser buen fotógrafo, aunque tenga la cámara, ¿verdad? No necesariamente. Y así fue con David, Dios fue habilitando a David. Es que vamos aterrizando. Pídele a Dios que te revele tus dones y tus talentos. Por ahí tenemos que empezar. Es reconocer, Dios, soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón, entonces Dios me ha dado al menos un don. Tengo varios, no sé cuáles. O no sé cuáles, Dios, ¿me podrías ayudar a descubrirlos? ¿Me podrías revelar? ¿Me podrías dirigir para encontrar la manera de descubrirlos? Y una vez que los hayas descubierto, que digas, creo que soy bueno para esto, ahora dile, Dios, ayúdame a desarrollarlos, a ejercitarlos. Actúa, prueba, experimenta, no pasa nada. Ve con mi hermano Pedro e Irmita y di, yo quiero empezar a involucrarme en el ministerio de servidores. Yo no sé si sirvo para servidores, pero le voy a entrar. Y lo peor es que después te diga Pedro, mi hermano, mejor vete a cantar allá enfrente, ¿no? Y sí, me doy a entender, pero prueba, experimenta, acciona, muévete. Mi hermano, no podemos continuar así. La iglesia está llevando Dios una transformación y yo quisiera verte involucrado en ese mover. Y no estoy hablando de tu salvación, estoy hablando de que cuando veas todo el mover de la iglesia, tú digas, ay, me hubiera subido al barco. Mejor de una vez. Actúa, prueba, experimenta. No esperes a ser un experto. No esperes a ser un experto. Yo comencé predicando a los 17 años, sintiéndome el hombre o el muchacho en aquel entonces, si era muchacho de 17 años, más inútil y frustrado. Y Dios ha venido, no que ya mi competencia, volvemos a lo mismo, la competencia continúa y seguirá. No esperes a ser un experto, acciona, muévete para llegar a hacerlo. Y esto es lo que yo quisiera dejar en el corazón de ustedes en esta noche. Acerquémonos a Dios, que nos muestre cuáles son nuestros dones y empecemos
practicarlos, experimentar, a probar, seguirle pidiendo, y va a ir madurando, va a ir creciendo, se va a ir forjando, y vas a ver el fruto muy pronto, y va a producir un gozo en ti y una bendición a los demás. Ponte de pie, mi hermano. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque tú nos has creado, somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, Señor, para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Muéstranos, Padre. Ven con tu Espíritu Santo y abre nuestros ojos y nuestro sentir espiritual para que podamos ir discerniendo cuáles son los dones, las habilidades que tú nos has dado, Dios. Y que empecemos a actuar. Muévenos, sácanos de nuestra comodidad, Padre. Que empecemos a actuar, a servir en algo, Padre. No va a pasar nada si fallamos. Tú estás con nosotros. Tú nos vas a dirigir, nos vas a encauzar, a redirigir, Señor. Bendíceles, fortaléceles, háblales. Padre, llénales de tu presencia, de tu poder, de tu favor. Guíales en todo, Señor, donde quiera que anden, mi Señor. Endereza sus caminos, endereza sus pasos. Prospera sus finanzas. Bendice sus familias, el matrimonio en cada uno de ellos. Sana al enfermo, Dios. Y guíales, Padre, en este caminar contigo, llenándoles de tu presencia y de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.